Luego de analizar los amparos que ingresaron a la Secretaría, los cuales indicaban la inconformidad por la conformación de la Junta Directiva de la 10ª Legislatura del Congreso de la República, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad otorgaron un amparo provisional, con el que se ordena repetir la elección de la Junta Directiva. Los argumentos son: A. Las planillas propuestas para integrar la Junta Directiva, en las cuales se denuncia que fueron incluidos diputados independientes. B. El Acuerdo 5-2024, que modificó disposiciones de la legislatura recién terminada que había declarado independientes a los diputados electos por el partido político Movimiento Semilla. Además de un diputado del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y que no accedió a la toma de posesión ni juramentación de un diputado por razones de propiedad. C. Por último, se señaló como acto reclamado el Acuerdo 6-2024, que aprobó la elección de la Junta Directiva 2024-2025, en la que se denunció a integrantes que carecen de los requisitos legales para el efecto por no pertenecer a un bloque legislativo. La resolución de la Corte de Constitucionalidad indica que para el efectivo cumplimiento de la presente, para reponer el acto de elección, este deberá ser dirigido por la Junta de Debates que prevé el artículo 8 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la que ejercerá sus funciones conforme lo considerado. Se convalida lo actuado por la Junta Directiva y el Congreso de la República en cuanto al organismo ejecutivo, cuya asunción a la presidencia y vicepresidencia se concretó con la juramentación de los funcionarios electos para dichos cargos. Bueno, hay que recordar entonces que fueron varios los amparos que se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad por el tema de elección de Junta Directiva del Congreso de la República. Se habían conocido dos en específico. Los magistrados pues se reunieron en pleno para poder conocerlo y poder dar a conocer una resolución. En este caso es provisional, pero pues bueno, se tienen que seguir haciendo los análisis correspondientes para dejar en definitiva también la misma. Y de momento pues provisionalmente se ordena, ¿no?, al Congreso de la República que pueda enmendar el procedimiento, y en este caso entonces vamos a entrar de lleno con el análisis sobre qué repercusiones podría tener. ¿Cómo es entonces, Fernando, que en este caso se hablaba sobre el tema de ser declarados como diputados independientes a la bancada Semilla por el tema también de la suspensión que se había dado, ¿no? Pero esto tiene ciertas limitantes y una de ellas es la no integración de comisiones y por supuesto tampoco pensar en una junta directiva, pero los diputados ellos mismos el 14 de enero, recordemos, pues sometieron a votación esta situación y tuvieron el voto considerable para poder avanzar y declararlos o regresarlos con su figura de la bancada Semilla. ¿Cómo podemos interpretar esta resolución? Bueno, lo más importante acá es que todos pues podamos visualizar que estamos ante una situación que más que de derecho, más que legal, es política y es una realidad, ¿verdad? Estamos ante una circunstancia en donde la Junta Directiva del Congreso de la República, que hoy, pues obviamente con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, debe quedar sin efecto y debe volver otra vez a celebrarse a través de la Junta de Debates una nueva, pues otorgar pues la oportunidad de que hayan planillas participantes y que obviamente entre estas planillas surja la nueva Junta Directiva del Congreso de la República. Al referirme a esto como una circunstancia política, tenemos que entender que la interpretación de la ley, y eso lo hemos hablado en un sinfín ya de programas, Santi, la interpretación de la ley es desde la perspectiva y desde el ángulo de cada una de las partes que están involucradas en el litigio, sea cual sea este. En este caso es una situación de orden constitucional, pero hay dos partes, ¿sí? Hay una parte que es la que interpone la acción de amparo para que se revoque todo lo actuado y se anule todo lo actuado, y hay una parte que está tratando de defender sus derechos con base en cómo ellos interpretan la norma jurídica. Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Aquí los parámetros y los análisis de los abogados van a ser de un
sin fin de maneras. Así es. Yo hoy te voy a poder establecer un análisis, tú lees a otro colega en otro lugar o escuchas a otro colega que está dando alguna declaración y te vas a dar cuenta que al final todos tenemos una interpretación de la ley. Pero acá, aunque no nos guste, podemos haber 500 abogados interpretando según nuestro criterio lo que estipula la normativa, pero es el fallo de la Corte de Constitucionalidad el que va a decir cómo se hacen las cosas. Sea que afecte los intereses de un grupo, sea que afecte los intereses de otro. Pero es la Corte de Constitucionalidad la que en pleno de magistrados tomará la decisión de cómo se debe interpretar y aplicar la norma jurídica que está en juego. Y entonces podemos entrar a hacer análisis de toda naturaleza, hacer análisis de cualquier índole, pero lo que realmente va a quedar como la resolución a obedecer es lo que establezca en este caso el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, para entrar en ese análisis, básicamente lo que establece la Corte es que la actuación de la Junta Directiva no fue apegada a derecho. Claro. Establece que se debe tomar a consideración que los diputados entraron de semilla, entraron como independientes y que naturalmente es así como se debe quedar su estatus. Entonces, al ser diputados independientes, pierden totalmente, como tú bien lo planteaste, ese derecho a participar en cualquiera de las comisiones de trabajo o bien poder participar para ser candidatos a la Junta Directiva y con esto ganar la presidencia del organismo legislativo. Ok, sabiendo eso, ¿qué sucede? Realmente, cuando hacemos el análisis desde el inicio, porque realmente así es como tenemos que enfocarlo, estamos ante una suspensión de un partido. Jurídica, ¿sí? Es una suspensión. La ley electoral y de partidos políticos establece dos mecanismos únicamente sobre los cuales se puede castigar esa personería, esa personalidad de un partido, y es la suspensión y es la cancelación. En este caso, el Movimiento Semilla no está cancelado, está suspendido. Y entonces, en esa suspensión, los derechos como tales adquiridos por la persona jurídica, es decir, por el partido político, por la organización política, siguen realmente teniendo una vigencia. Va a tener suspensión de uno u otro aspecto, pero con el derecho, porque aquí prevalece el derecho de defensa, un derecho constitucional que nos asiste a personas tanto individuales como jurídicas. Y hasta que ellos no diluciden su situación dentro de un debido proceso, pues esto va a seguir con la figura de la suspensión. La suspensión, la ley electoral y partidos políticos es taxativa, dura 6 meses. Y desde la fecha en que se notificó, en que se emitió la resolución, hasta el momento de su vigencia, terminó el 12 de enero. Ahora bien, los análisis de otros colegas se van por la ley ordinaria utilizada por el juez penal, Freddy Orellana, en donde se estipula que con base en la ley contra la delincuencia organizada, es que se suspende la personería, la personalidad del partido Semilla. Sin embargo, es una suspensión con efectos prácticamente de cancelación. Entonces, aquí tenemos que interpretar lo que estipula la norma. ¿Qué dice la norma? Básicamente es que ahorita el partido Semilla estaba suspendido. Ok, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Básicamente, utilizar la normativa para obedecer lo que el fallo de la Corte de Constitucionalidad estipuló. ¿Por qué lo hicieron así? Sandy, yo no te puedo decir eso. Eso única y exclusivamente lo conocen los 5 togados dentro de la CC, que al reunirse, analizar las circunstancias, analizar la doctrina, la jurisprudencia, la ley, la costumbre, es decir, todas las fuentes formales del derecho, ellos emiten una opinión y somos casi 40,000 abogados ya en Guatemala. Pero realmente sí, y aquí podemos hablar que son 39,000
995 interpretaciones, pero son 5 las interpretaciones que todos tenemos que obedecer. Exactamente. Y esas 5 interpretaciones de los 5 togados se unifican en una sola, que es la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Exactamente. Y en este caso, entonces, aunque es provisional esta medida, pues ya se toma en consideración entonces y se ordena también al Congreso para que enmiende la plana prácticamente, ¿no? Llamará la atención porque también recordemos que ya se empieza en las sesiones del periodo ordinario, donde pues se tendrá que conocer esta resolución de la CC. En provisional esperamos entonces la definitiva que se pueda tener para que bueno, ¿qué es lo que deciden los magistrados? Aunque normalmente las provisionales siempre dan una idea de por dónde puede ir también la resolución definitiva, ¿no? Que en este caso podría ser la misma en cuanto a que se repita el proceso y se enmiende la plana. Vamos a ir con unos datos también agregados sobre este tema, la noticia de la Corte de Constitucionalidad, porque en un comunicado de la Corte de Constitucionalidad se indicó que para concretar la elección de la Junta Directiva se dejó de observar el principio de legalidad y con ello la supremacía constitucional. Principios que también invocó esta Corte oportunamente para garantizar la efectiva instalación de esta legislatura. Por lo anterior, el Congreso de la República debe, con base en los principios de legalidad y supremacía constitucional, reconducir de forma inmediata su actuación ajustándola a las normas que le rigen, relativas a los requisitos que deben reunir los diputados para conformar la Junta Directiva. Y también la Corte de Constitucionalidad aclaró que todos los cargos fueron juramentados por la 10ª legislatura. Toman en cuenta que en esta Corte, al otorgar amparo en el expediente 6175-2023, garantizó la efectiva toma de posesión de las personas electas, lo que en efecto ocurrió. La sentencia emitida en dicho caso se dirigió a los aspectos distintos de las condiciones del ejercicio de los cargos, las cuales están sujetas a las normas previstas en la Constitución y en las leyes. Y esto también es importante aclarar porque cuando se da a conocer entonces que pues existían ilegalidades en cuanto a la conformación de la Junta Directiva del Congreso de la República, lo primero que se venía es, bueno, el Congreso, la Junta Directiva, juramentó al presidente de la República y entonces ¿cómo queda? No, esto ya quedó firme. Así es. O sea, aquí no es el problema, no nos vayamos a confundir ni vayamos a desinformar también, sino que el punto es el tema de Junta Directiva, que si hay que repetir la elección o se queda de esta manera es un tema aislado también específicamente. Entonces se tendrá que ver al final si se tiene que repetir el proceso. Si se repite el proceso, entonces los diputados de Semilla van a poder nuevamente postularse o simplemente quedan fuera por haber sido declarados como diputados independientes. La verdad es que hay muchas dudas todavía en esta resolución, Fernando. Claro. Para aclarar, los diputados declarados como independientes que pertenecían a Semilla, ellos no pueden participar. Con este fallo es taxativo, no pueden participar. Pueden participar cualquier otro diputado que logren generar ahí alguna planilla, porque obviamente sabemos que ya había una planilla 1, que fue la que participó el día domingo 14 de enero, y pues lo lógico es que surja una segunda planilla. ¿Cómo se va a conformar? Pues deduzco que estarán en esas ahora mismo, porque esto tienen que hacerlo de forma inmediata. De lo contrario, como estipuló la Corte de Constitucionalidad, se puede llegar a certificarlo conducente. Entonces, están corriendo, tienen que correr el Congreso. Creo que estamos llenos dentro de nuestros análisis de las carreras del Congreso de la República, porque así han estado desde noviembre, diciembre lo mismo, hoy enero otra vez les toca correr con esta circunstancia, porque la resolución de la Corte de Constitucionalidad se enmarca en que la Junta Directiva que está justamente que se eligió no puede realmente subsistir. Entonces, repitiendo ese proceso, pues tendremos una nueva Junta Directiva, tendremos obviamente un nuevo presidente o una nueva presidente del Congreso y por supuesto ahí vendrá pues todo ese bagaje de conocimientos basados en lo que estipula la ley orgánica del organismo legislativo para conformar la Junta de Debates ad hoc y que esa Junta de Debates se instruye su conformación única y exclusivamente para el
conocimiento del tema de la Junta, de la elección de la Junta Directiva. Más de eso, pues tú bien lo dijiste, la juramentación del presidente Bernardo Arévalo y de la vicepresidente Karin Herrera, eso está inalterable. La Corte de Constitucionalidad fue pues taxativa en ese punto, no hay ningún inconveniente, pero es solo el tema de la Junta Directiva del Congreso. Así es, bueno. Mañana hay sesión ordinaria en el Congreso, veremos si se conoce este punto y qué decisión también se toma al respecto, y por supuesto esperar también la resolución en definitiva de la Corte de Constitucionalidad. Así es. Vamos a ir a una pausa en este momento. Hoy tenemos entrevista, ya se encuentra con nosotros Max Santa Cruz, regresamos enseguida.